Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo pues estoy desde aquí hace ya 2 días por aquí, en las hoces del río Dulce. Ayer me quedé y hacía mucho frío y mucho viento. Y hoy os quiero enseñar el sitio porque ya he paseado esta mañana, que hacía un poquito más de viento, de buena mañana, y me ha gustado mucho el sitio. Yo creo que vale la pena que os lo enseñe. No sé el gimbal cómo se va a portar, pero ya hace 2 días que está descansando. Yo creo que ahora puede ser que ya esté descansadito, ya no haga tanta tontería, porque no sé si es cerrado o qué. Hablando. Cerrado esto. Pues si queréis vamos a dar una vuelta por la zona y os explico el percal, cómo va todo esto. Pues yo ayer estuve pensando en una historia y un cuento, y hoy he seguido pensando en ella. Y he visto un sitio muy bueno para contároslo, el cuento, si os apetece. De momento os explicaré más o menos esto cómo es. Pues el río se llama Río Dulce y formó pues las hoces, es como unos barrancos muy hondos. Al fondo tenemos un pequeño pueblo, una localidad que se llama Pelegrina, que no tiene nada que ver con lo del halcón peregrino. Y luego en este lado tenemos, allá en el fondo, si veis, pasa la A2, y detrás de ese cerro tenemos un pueblo que se llama Torresaviñana, y en el otro lado de la autopista, ya en lo alto del cerrito aquel, creo que se ve un poco, Torremocha del Campo. Y mirad, ¿veis lo que tenemos delante? Este cerro tan bonito. ¿A qué no adivináis qué es? Pues esto se llama Cerro de los Castillejos y es un poblado o un asentamiento ibérico o celtibérico, posiblemente también un poquito anterior, porque me parece que hay cerámicas de la Edad del Bronce y tenemos buitres volando. Y esto que tenemos aquí es el foso, un foso que excavaron para que esta loma no se uniera a su poblado y poder defenderlo mejor, porque desde allí podían defenderse si les atacaban desde aquí. Ahí podríamos ver como un montón de piedras. Ese montón de piedras debería ser una torre de defensa, los restos de una torre de defensa. Y la muralla, como veis ahí, como unos márgenes. Estos márgenes son modernos, pero más o menos la muralla iría por ahí. Si queréis vamos a ver. Bueno, este sitio es espectacular porque tiene de todo. Mirad, tiene un montón de fósiles marinos, de caracoles, conchas, hay de todo por aquí. Pues mirad, esto me parece que debe ser una concha gorda, ahí, lo que es la parte de detrás. Uy, el gimbal va bien, qué alegría, no quiero decir nada. Y seguimos la explicación. ¿Veis ese barranquito? Pues este barranquito se llama Barranco del Gollorrio. Y ahí detrás del cerro, del asentamiento, tenemos la cascada, de donde supongo que cogerían el agua los moradores. He estado investigando un poco por internet y según lo que dicen, este poblado más o menos fue fundado, pues a lo mejor el siglo VI o por ahí, antes de Cristo, y dejó de ser habitado el siglo I. Pero bueno, estos son datos que, como no ha sido excavado, que creo que han hecho unas pequeñas catas alguna vez, hasta que no se excave no se sabrá. Por las cerámicas yo diría que podría ser un poco anterior también, porque hay cerámicas bastante antiguas
o sea, antes del torno, antes del torno, a no ser que también, yo creo que también los íberos pudiera ser que hicieran cazuelas para cocer de barro refractario que tiene mucha piedra de silicio adentro. ¿Ves? Mira, esta es ibérica. Tiene como una gravilla de silicio. ¿Para qué? Pues para que sea más resistente y no rompa tanto. Posiblemente estos recipientes también los hicieran manualmente, porque a torno, al tener tanta piedrecilla, pues a lo mejor es más complicado, pero esto no lo sé seguro. Desde luego hay una fecha muy clara, más o menos clara, en la que se empezó ya a utilizar el torno. Fue un avance muy importante. ¿Veis? Aquí hay como restos de... Todos estos restos, en teoría tendrían que ser los de la muralla, una muralla irregular. Yo he visto restos de una base de muralla muy bien construida. O sea, hay algunos restos que son los originales de la base de la muralla. A ver si los podemos ver. Y veis aquí todos estos montones de piedra formarían lo que es una torre de vigilancia, torre vigía, para defender desde este lado. Es el más peligroso. ¿Por qué? Pues porque prácticamente desde allí podían atacar, pero el poblado principal no estaba aquí. Aquí estaba la torre de defensa. El poblado principal estaba protegido de los vientos del norte, que el norte lo tenemos más o menos para allá, y entonces protegido de los vientos del norte detrás del cerro. Aquí arriba pues habría algunas construcciones, algunas casas, algunos templos, puede ser, y la torre de control, que sería, ahora estaríamos encima de la torre. En aquella época viviendo aquí, hace 2500, 3000 años. Es increíble. Es increíble. No sé cómo lo oiréis porque el viento le está dando bastante. Pues mirad, el cerro, ¿veis allí? Toda aquella llanura que está inclinada. Allí había casas, seguro, porque hay muchísima cerámica. Podría ser que allí hay un mirador espectacular. Podría ser que por ahí hubiese algún templo o algo, porque es un lugar muy, muy especial. Si localizamos un poco la base de la muralla para que la podáis ver. Porque era una muralla... Se tomaron su tiempo y trabajaron un poco la piedra, ¿no? Era de piedra en seco, pero no era una muralla hecha a voleo, sino que las piedras bien encajadas. A ver si la podemos encontrar. A mí me parece que... No sé dónde vi. Puede ser que fuera allí, abajo. Es que incluso a veces los poblados tenían varios recintos amurallados. Pudiera ser que tuviera varias, no solamente una, varias terrazas, por si una era superada, pues en teoría los celtíberos, los íberos tenían una manera de vivir muy similar a la Edad Media. ¿Por qué vivían en cerros o en sitios muy altos? ¿Veis? Estos son piedras grandes de la muralla, pero posiblemente esto está rehecho. Posiblemente esto está rehecho. Vamos a ver si encontramos. ¿Por qué vivían en lo alto? Pues porque tenían cosas que proteger, tenían bienes que proteger, y esos bienes normalmente eran metales. Imaginaros antes de la edad de los metales, fabricar cosas, tallar piedras, o sea, trabajar la piedra con otra piedra, trabajar la madera con una piedra, con un hueso.
Era... Hoy ya empiezan a dar gimbal mal. Uy, ya he hablado demasiado pronto. Pues era un engorro, o sea, aquello era una locura. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a trabajarse los metales eran muy escasos, solamente se trabajaban ciertos metales. Por ejemplo, el cobre fundía, creo que es a 900 grados. Trabajaban el cobre, el oro pues creo que también sobre 1000 o por ahí. Y primero se trabajaron el cobre, luego se trabajó aleándolo con estaño, ya formaron bronce, el oro también se trabajaba, ya de muy antiguo. Posiblemente antes de fundir ya las pepitas las trabajarían a golpes, porque el oro es muy maleable y harían cositas. Pues no sé dónde está pero más o menos donde pasan los montones de piedra había murallas seguro. Y ¿qué os iba explicando? Pues claro, cuando empezaron a trabajar el hierro, porque el hierro es al principio, claro, como funde a más de 1000 grados, es difícil con hornos normales, pues es difícil de llegar a esa temperatura. Con crisoles ya tenían que ser ya más elaborados. Entonces el hierro se empezó a trabajar, pero al principio era incluso considerado como un metal. Muchas veces en la edad del bronce se han combinado piezas de oro con hierro. O sea, imaginaros. Y ya cuando el hierro se empezó a extraer ya de una manera ya más industrial, entre comillas, y era más fácil su extracción de las piritas, la fundición, trabajar aceros para conseguir herramientas más eficaces, más duraderas, más fuertes. Pues ahí empezaron a hacer herramientas para trabajar el campo, más sofisticadas. Ya podían trabajar la piedra, podían trabajar la madera. La madera es un material del que se puede hacer, era como el plástico de hoy en día. De la madera hacían de todo. No ha quedado nada de madera hoy en día, o prácticamente nada, pero es que la madera era todo. Querías un plato, lo podías hacer de madera. Una cuchara de madera también. Cualquier cosa que pudieras imaginar prácticamente la podías hacer en madera, que no requiriera un esfuerzo muy grande. Y si no, pues la hacías de metal, que lo tenías también. Entonces el metal era la rehostia. Entonces había que proteger el metal. Era abundante entre comillas, pero era escaso. Pues la muralla al final no... Yo ayer localicé dos trocitos, dos trazos que se veía bien. Esto es del bronce, o de un puchero gordo. Sí, es que parece del bronce, del cobre. Esto es hecho a mano, aquí no hay torno que valga. La pieza gorda de almacenamiento, supongo. Gimbal, pórtate bien. No sé por dónde voy. Hablando me estoy yendo por no sé dónde. Pues bueno, todo esto que estáis viendo, todo el poblado. El poblado llegaba por aquí abajo de esta falda, ahí hay acantilado, y aquí pasa el barranco del Gollorrio, y aquí está la cascada. Aquí detrás, si os dais cuenta, ya no está tanto el viento, porque el viento viene del norte y aquí estamos protegidos. Pues bueno, vivían en estos cerros para protección de sus bienes, de todo en general, pero los bienes más preciados eran los metales. ¿Veis todo esto? Aquí serían casas. Aquí no se aprecia tanta cerámica, pero lo que es como más abajo, más cerámica. Esto es que parece o de una olla de cocción para fuego o un poquito más antiguo.
por ahí. Pues eso, se me ha ocurrido un cuento o una historia que se llama Los hombres de las estrellas. Y ahora, si queréis, si tenéis ganas, pues nos vamos a un sitio muy chulo que he encontrado allí. Y... Imaginad cómo vivían aquí. Imaginaros las casitas por ahí, todas las casitas, los niños jugando, la gente yendo a por agua con sus cántaros ancestrales, haciendo sus fuegos, las chimeneitas encendidas, un olorcillo a comida especial que hoy en día sería difícil de oler porque ni los productos ni la calidad son los mismos. Estar en un sitio así es como viajar en el tiempo. Y veis, pues aquí está, esta es ibérica. Hay un montón de trocines. Hay un montón de trocines por aquí. Ahí. Esta zona tiene mucho. Aquí vivían. Y era una zona de paso. Claro que era una zona de paso porque mirad lo que tenemos ahí. Pues esta gente yo supongo que aquí sería súper feliz. Es un sitio espectacular. Yo desde luego me apuntaría a vivir aquí. Está guay. Vamos a ver si podemos ver la cascada desde aquí. Con cuidado. Porque esta mañana, como estaba mojado, estaba yo por ahí arriba por las peñas. Y como estaban mojadas y tienen musgo. A ver. El gimbal se vuelve loco. Tiene miedo. ¿Y qué le pasa? Fíjate. No quiere asomarse al precipicio. Tiene más conocimiento que yo. Mirad qué pasada. Y aquí, pues bueno, aquí está lo que es el comienzo de la cascada. Y ahí detrás cae. Vamos a pasar por el puente de pasar a pie. Aquí también imaginaros las casas, al otro lado también, por ahí también había casas. Bueno, lo que estaba explicando, el sistema es el mismo que el medieval. ¿Qué pasaba? Si la gente no vivían todos arriba, sino que vivían también por los alrededores. Allá tenéis, en los pueblos estos que os he comentado, allí las tierras son súper buenas. Pues supongo que cultivarían, para allá también habría como más casitas. Aquí vivirían también mucha gente. O sea, era como lo que es el corazón de la ciudad era el fuerte, lo que es la zona protegida, pero sus alrededores también estaban habitados. ¿Qué pasa? Que en caso de ser atacados, pues ellos venían a refugiarse ahí arriba, detrás de las murallas, ¿ves? Y otra ceramiquilla, otra. Ellos venían ahí, vamos por el de abajo, que creo que estará más guay. Y en realidad hubo un periodo intermedio que se llama la paz romana, cuando ya se conquistó la península ibérica, pues por el emperador Augusto. Entonces era como ahora Europa, vamos, era Europa, todo el Mediterráneo era Europa, no había distinción, todos eran romanos, y entonces ya no hacía falta fronteras entre nosotros. Hispania ya estaba romanizada, todas las ciudades estaban celtibéricas
ibéricas y celtas, bueno, celtas a lo mejor todas no, pero ya estaban pacificadas, empezaron a romanizarse. Las que no se quisieron romanizar acabaron mal, romanizaron un poco a la fuerza, pero al final es que tenían la tecnología. Los íberos estaban avanzados. Puede ser que si los íberos hubieran estado unidos, porque resulta que los íberos, al igual que Roma en un principio, eran ciudades-estado. A lo mejor había alianzas entre ellos, pero en muchos casos también tenían peleas entre vecinos. Y entonces eso es lo que les debilitó, porque si no, aquí no entra ni el tato. Y ni aquí ni en ningún sitio. Normalmente, cuando hay división, es cuando se aprovecha para atacar. Entonces los romanos se aliaban con ciudades-estado para atacar a otras ciudades-estado. Al final, pues, una moneda única para Europa, empezó a todo funcionar muy bien porque ya no necesitaban dedicar tantos esfuerzos a la protección, podían vivir en zonas más bajas, más fáciles de acceder, con recursos más fáciles y más cercanos. Vamos a ver desde aquí, a ver si se ve la cascada. Estoy dándole el pico pero mogollón, a ver si me quedo sin saliva y luego no puedo contar el cuento, la historia que se me ha ocurrido. Entonces al final digo, ya no voy a pensar más en la historia, porque cada vez que pienso en ella se me ocurren más cosas y se me está haciendo la historia interminable. Entonces digo, no, paro ya, que yo creo que ya está más o menos cocidita para que no sea larga y sea fácil de digerir. ¿Qué pasaba, tío? Ahora, como luego ponemos el gimbal quietecillo, pues ya no pasa nada. Siento mucho, pero es lo que hay. El gimbal nuevo lo tendré el día 18, el lunes que viene. Espero que sea bueno y no me falle. Y luego el programa que tiene para hacer vídeo, que también que sea bueno. Pues mirad, yo lo que he pensado... Ay, por arriba. Hay muchos miradores por aquí. Está el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente. Mirad, es que esto es una pasada. Es un banco con vistas al poblado, al lado de la cascada. Desde aquí verían los... Yo pienso que aquí se sentarían los viejecitos del pueblo. Imaginaros, en este banco, que no sería igual, porque con el tiempo se habrá deteriorado. Pero mirad, tiene techo, un poquito de techo, de techumbre, por si hace un poquito de agua para mojarse. Tiene respaldo y tiene para sentarse. O sea, es espectacular, porque imaginaros, el poblado, todas las casitas juntitas, alguna callecita por aquí, por allá, los techitos de paja, la gente hablando en celtíbero, que posiblemente tuviera alguna similitud también con palabras vascas, o nosotros también utilizamos también aquí en España algunos topónimos que vienen del celta y del íbero. Pues esta gente aquí cogiendo la agüita, llevándosela para casa. En la torre habría soldados vigilando para que, por si alguien venía desde lo lejos, divisarlo. Supongo que en épocas de trajín, de guerras, que hubo épocas en las que la península era toda una guerra continua. Entonces, pues, cuando los romanos entraron aquí a romanizar, en el siglo II antes de Cristo, allá por el 200, después de la guerra con Cartago. Después Cartago quería establecerse en la península, porque la península tenía muchos recursos, tenía oro, tenía cobre, tenía plata, tenía plomo,
tenía muchísimos recursos. Entonces era interesante, y estaban disputándosela entre los dos, entre Cartago y Roma. Los cartagineses en el 211 más o menos echaron, como si dijéramos, imaginaros que estáis jugando a póker y veis que aquello no se acaba y que el contrincante se está haciendo muy fuerte, y decís, mira, vamos a jugárnosla toda a una, todo a uno, all-in. Pues eso es lo que hizo Cartago, y casi gana. Le faltó poco, porque llegó desde la península ibérica hasta Roma. Imaginaros, fue adquiriendo mercenarios aquí en la península, fue creciendo el ejército, muchos murieron también porque era un viaje largo y costoso, y llegaron hasta Roma, pero no, Roma ya era demasiado potente, también estaban apoyados con barcos, pero venció Roma, y el imperio de repente tuvo como una expansión bestial. Pues bueno, ¿os queréis que os cuente el cuento de...? A ver, es que ya tanto hablar ya no me acuerdo ya del cuento. Hace 26 minutos, vale. Pues bueno, sentaros ahí como si vosotros también fuerais un celtíbero de hace 2500 años. Y yo me voy a sentar aquí. A ver si puedo hacer que haya vistas del entorno para que sea más agradable. A ver. Pues bueno, celtíberos, vamos allá a contar historias. ¡Ey! Anda, quédate quieta. Ahí. Vale, a ver, ¿se me verá? ¿Bien? No sé. Sí. Bueno, mira, aquí tengo un poquito de cerámica que he recogido antes. La voy a dejar aquí, bueno, para que veáis. Es cerámica del bronce, casi toda. La he recogido porque me gusta corroborar pues las cosas, me gusta verlas por mí mismo. Me gusta que me las cuenten, pero también me gusta palparlo y deducir sobre las pruebas. Ay, mirad también, ¿veis? No sé si se aprecia, ¿vale? No sé si lo veis. Pues esto es una villa de hierro, pero hecha a partir de un alambre. Podría ser que en caso en una época de escasez, alguien necesitara una hebilla y se fabricó una de alambre. La perdió allí arriba, encima de unas piedras, y el hierro, cuando está al aire libre y se moja y se seca rápido, crea como una pátina que es más resistente para la oxidación. Si estuviera colgado en la tierra, este hierro posiblemente ya estuviera muy podrido. Entonces está bien conservada por eso. Yo pienso que puede ser incluso de la guerra civil, porque en la guerra civil escaseaban los recursos, y entonces podría ser que en un caso donado tenían un alambre y no tenían una hebilla, y alguien fabricó con un alambre una hebilla, para que veáis que la gente en caso de necesidad la creatividad se dispara. Con necesidad, o sea, la creatividad creo que es algo que con la necesidad se dispara, y también con el tiempo libre. El tiempo libre también dispara la creatividad. Pero iba pasando un buitre. Pues la historia se llama los seres de las estrellas. Yo no sé si antes he dicho hombre o no. Son seres de las estrellas. Pues la historia empieza, todo empieza cuando de repente un hombre que se llamaba Salvador de Bonham o Salvador Bonham. Esta persona era especial, tenía muy buen corazón y era una persona muy sensitiva. Pues un buen día se despertó
y había tenido como unos sueños un poco raros, unos sueños muy vívidos que no eran normales, unos sueños un poco... ¿Se me ve? No, por si acaso, mira, me pongo aquí. Pues Salvador de Bonhome estuvo reflexionando sobre esos sueños, tuvo sensaciones extrañas, estuvo varios días dándole vueltas al tema, tenía como una sensación de desazón, de intranquilidad, de que algo no estaba bien. Eso algo que no estaba bien fue aumentando con el tiempo. Era como que algo le estaba avisando de que algo no estaba bien, pero él no comprendía. Era como si se estuvieran intentando comunicar con él, pero él no comprendía qué es lo que le querían decir, ¿no? Era como... Y entonces él estaba nervioso, no sabía, su cerebro empezó a deducir, a hacer deducciones un poco ilógicas para los demás, para él eran lógicas, claro. Y pues empezó un poco ya la cosa a ir en serio. Él se sentía como que estaba entre dos mundos, como si fuera una radio desintonizada, como que estaba entre dos dimensiones. No sabía bien la realidad. Era como si la realidad se estuviera deshaciendo, era como si el futuro se estuviera entremezclando con el presente, una cosa rara, no sabía él bien lo que le estaba pasando. Bueno, todo esto con el tiempo desembocó en que a él le tuvieron que ingresar. O sea, le tuvieron que ingresar porque no... Están por ahí los buitres. Porque llegó a ser tan grande la distorsión que tenía que ya era como que no... Era ya... No un peligro, pero ya era muy exagerado todo. Él tenía la sensación de que había algo en el mundo o en las personas o que no estaba bien y que si él intentaba indagar sobre eso podía meterse en un buen lío, en un jaleo. Era como que él estaba llegando a deducciones tan profundas que estaba conectando con como si dijéramos con la estructura del universo. Él estaba conectando con imaginaros si tenéis algo que no sabéis cómo va, ¿no? Un aparato, no sabéis cómo va, vosotros sabéis que va el aparato, enchufas la tostadora, enchufas cualquier cosa y sabes cómo funciona, sabes que va y sí, más o menos va con electricidad, vale, pero imaginaros que ahora empezamos a preguntarnos, pero vamos a preguntarnos, va, la tostadora, vamos a abrirla, va, todo lo que tiene dentro lo entiendo, una resistencia que se calienta porque pasa la electricidad, tal, pero bueno, vamos a preguntarnos más allá, ¿qué es la electricidad? Hostia, va, ¿qué es la electricidad? Es una corriente que pasa, pero ¿qué es realmente? Pues sí, vale, son electrones. Electrones son esferas que pasan. O sea, imaginaros que vamos preguntándonos para atrás el porqué de las cosas, ¿no? Y esos porqués nos llevan a deducciones de locura, o sea, inimaginables, deducciones que rozan lo irreal, la fantasía
cosas tan increíbles que dices, hostia, es que no puede ser cierto, tiene que ser mi imaginación, no puede ser que esto sea así. Pues Salvador Bonham llegó a esas conclusiones tan profundas que era como que la realidad se deshacía ante sus ojos. Era como, como poder ver de qué estaba hecha la estructura del universo. Era una cosa rarísima. Él comprendió que era mejor no indagar tanto, porque incluso de repente tuvo la sensación de que había otra gente que quería manipular sus pensamientos para que no pudiera llegar a donde se estaba dirigiendo. O sea, es como, imaginaros que todo tiene un núcleo. Imaginaros que todo lo que existe, lo macro tiene un núcleo, lo micro también, todo lo que vemos tiene un núcleo. Imaginaros que los seres humanos tenemos también ese núcleo, o tenemos la posibilidad de acceder a ese núcleo. ¿Cómo se accede a ese núcleo? Pues claro, tendríamos que acceder. Yo creo que la herramienta principal es la sinceridad. Y la sinceridad no es tu sinceridad, no es la de cada uno, sino la sinceridad es una. Y es una para todo. Entonces, para acceder a la sinceridad, tienes que salir de tu cuerpo. Es como dejar de ser tú mismo para ver lo que es. Entonces, Salvador Bonham llegó a rozar a mucha gente, a muchos seres esto no les convenía porque si llegas tan profundo puedes llegar a comprender cómo funciona todo, y desde ese núcleo podrías llegar a, sin hacer nada, podrías hacer todo. Es difícil de explicar. Es como sería como que no podrían hacerte daño. Si llegas muy profundo no pueden hacerte daño, porque si te hacen daño, se están haciendo daño a ellos mismos. Es como que todo tiene niveles. Depende del nivel en que estés. Si hay algo que está a un nivel más profundo que tú, ese algo que está a un nivel más profundo que ti puede intervenir en ti, pero tú no puedes intervenir en él. Entonces, si tú llegas a un nivel más profundo que los demás, puedes intervenir, pero no puedes intervenir porque los demás también eres tú. Es que es muy complicado. No, es complicado no, es fácil, pero simplemente hay que comprenderlo. Entonces, Salvador Bonham llegó a estos niveles. Creo que el cuento el cuento iba por otro lado. Es que me he mareado, me he liado. El cuento es, ahora viene el cuento, ahora ya conocéis a Salvador Bonham, vale. Salvador Bonham, cuando todo esto pasó, cuando toda esta locura le pasó, él decidió construir un limón. ¿Está grabando o qué? Qué locura, ¿no? Salvador Bonham,
Él decidió construir... ¡Ay, que no te muevas, Pichi! Decidió construir un limón. ¿Por qué un limón? Un limón era como un huevo. Un limón es algo que protege su interior. Un limón es algo que protege su pulpa. Un huevo también protege lo de su interior. Entonces él tuvo la idea de construir un limón porque en su cabeza tenía la idea de que estos seres que eran conscientes, y él era un ser consciente de los seres conscientes, estos seres conscientes eran conscientes de que su nivel les permitía la manipulación de todo, ¿vale? Entonces estos seres querían, su sistema era el siguiente, querían eliminar, querían tomarse la conciencia por su mano. La conciencia es lo más profundo de todo, e incluso ellos eran conscientes de que hay algo más profundo que ellos, que es la conciencia, lo que lo ha creado todo. Pero ellos simplemente por diversión, a veces no sé por qué, ellos querían tomarse las cosas por su mano, y querían prácticamente eliminar de la existencia partes de la evolución humana que no eran correctas, o que ellos consideraban que no eran correctas, sin considerar que también eran conciencias, no a su nivel, pero eran conciencias en creación, eran también hijos de la gran conciencia, de la conciencia madre, pero ellos pues querían tomarse un poco por jugar, o por divertirse, o por salir, por montar su película. Pues guerras, pues pandemias, cosas raritas que a lo mejor pasaban desapercibidas, pero eran provocadas por estos seres. ¿Qué pasa? Que Salvador Bonham, sabiendo todo esto, bueno, a ver, que me lío. Salvador Bonham, cuando no sabía lo que estaba pasando, él construyó, intentó construir este limón, el limón consistía, era una forma ovalada, que estaría dividida por 3 partes. La cúpula principal sería de un cristal blindado superpotente, capaz de soportar radiación, y estaría construido de un hormigón especial que también pudiera soportar radiación. El limón estaría colgado dentro de la tierra, solamente saldría, o el huevo, como queráis, solamente saldría la parte de arriba, que sería la cúpula de cristal, porque la parte de arriba del limón, el limón era enorme, sería donde habría algunos animales y donde sembrarían plantas y tendrían cultivos. El limón se trataba de huevos para que la humanidad pudiese resistir a cosas muy graves, o sea, cataclismos y cosas muy, muy fuertes. Esta idea la tuvo posiblemente porque en su interior algo no funcionaba bien, sabía que algo no iba bien, algo iba a pasar, y necesitaba hacer algo. Esos huevos o esos limones serían replicables a través del mundo para poder salvar pues a la suficiente parte de la humanidad como para poder seguir después. Bueno, estamos hablando del limón. La parte de arriba sería cristal blindado, como hemos dicho. En medio sería como viviendas, almacenes, tal. Y la parte baja sería donde se almacenarían también el agua, o la parte baja podría estar conectada mediante túneles con el interior de la tierra, por si tuvieran que salir de ahí hacia más adentro o lo que fuera.
esos limones iban a situarse en zonas de dolinas. Por ejemplo, si vais por... Si no sé si os habéis dado cuenta, pero cuando estuvimos en la dolina esta de Motos, ahí hay muchas dolinas, no es la única. Los ríos subterráneos crean como una especie de cráter, pues él quería colocar los huevos en esos cráteres porque sabía que allí podría obtener agua fácilmente y también podía, en caso de sequías, podía desplazarse por los túneles o irse a los túneles donde es más fácil que haya agua en forma de gotas y tal. Bueno, él tenía esa idea. Y la realizó la idea, o sea, dedicó toda su vida, dedicó todo su esfuerzo, dedicó toda su fortuna, todo lo que tenía a construir un huevo que podría ser el huevo replicable también a otros lugares. ¿Qué pasó? Al empezar a construir el huevo, tuvo que excavar la tierra de estas dolinas, porque en el sitio que le hizo él, en Gorgona, esta dolina estaba colmatada de tierra. Y entonces empezó a excavar. Primero sacó la tierra, era una tierra arcillosa, roja. Primero sacó esa tierra. Luego empezaron a salir piedras. Empezó a sacar roca. Y cuando estaba en el fondo, empezaron a salirle huesos humanos. Qué fuerte. Y algunos utensilios de piedra, algunas cosas. Y entonces llamó a gente que sabía del tema y estuvieron mirando aquello y eran huesos de neandertales. Flipa, colega. Allí debajo metidos. ¿Y aquello qué podía significar? Pues a saber. Entonces empezaron a investigar. Y ahora el cuento toma otro camino. Vamos a tomar otro camino. Ahora os voy a contar la historia de los seres de las estrellas. La historia de los seres de las estrellas empieza cuando hace miles, o sea, más de 50.000 años, 100.000, se pierde un poco para atrás, pero muchísimo tiempo, cuando los seres humanos empezaron a expandirse por el planeta, a lo bestia. Hubo en general varios grupos que se expandieron y fueron diferenciándose entre ellos. Y entre esos grupos estaban unos que se quedaron por Europa, otros que se quedaron en África, otros que se quedaron en otras partes del planeta, y fueron evolucionando de distinta manera. El ser humano adoptó creencias y los hombres de las estrellas somos los que hoy en día llamamos neandertales. Y estos adoptaron la siguiente creencia. Los neandertales adoptaron la creencia de que ellos eran hijos de las estrellas. ¿Por qué? Porque ellos veían el cielo y en el cielo había estrellas. Y había estrellas más grandes, más pequeñas, de todos los tamaños. Y las estrellas más o menos siempre guardaban la relación de distancia entre ellas. Guardaban un equilibrio. Ellos pensaron que ellos debían guardar el equilibrio en la Tierra. Y ellos adoptaron estas dolinas colmatadas de tierra que formaban un círculo como una estrella, como su casa. Fueron adoptando esta creencia. Había dolinas más grandes, había más pequeñas. Ellos solamente salían de allí si era extremadamente necesario. Ellos veían que de vez en cuando una estrella se movía, lo que hoy llamamos estrellas fugaces.
ellos pensaban que las estrellas de vez en cuando se movían, pero solamente cuando era necesario, para no romper el equilibrio. Pues adoptaron este sistema de vivir. Ellos tenían sus viviendas, que eran grupos familiares en zonas circulares del planeta, y esas zonas circulares, pues ellos ya sabían cultivar algunas plantas, ya cogían pequeños árboles, los arrancaban, los sembraban, tenían una agricultura ancestral pero efectiva para ellos, para una supervivencia. Tenían ya algún animalito, los animales que se acercaban a ellos podían ser domesticados o incluso comidos por ellos, pero ellos no podían romper el equilibrio y expandirse, sino que tenían que mantener su círculo. Solamente sabían si era necesario. El agua lo conseguían porque ellos hicieron galerías hacia lo profundo del planeta. Ellos no sabían que era un planeta, pero ellos sabían que había un núcleo. Al igual que ellos sabían que dentro de ellos mismos también lo estaba. Tenían esas galerías que accedían al río subterráneo. Y ese río subterráneo a veces estaba seco, pero ellos ponían recipientes en las estalactitas y recogían el agua poco a poco. Recipientes de urdes de pieles o de madera que conseguían tallar con herramientas muy rudimentarias de piedra. Vivían así. Cuando tenían hijos, pues el hijo varón, cuando él sentía la necesidad, salía de ese círculo en dirección a otros círculos. Ellos más o menos sabían dónde estaba cada círculo, porque de vez en cuando tomaban esa dirección y sabían más o menos, pero no sabían exacto. O sea, a veces era caminar hasta ver un poco de humo, porque ellos utilizaban el fuego. Y entonces el joven salía de casa, su casa era el círculo, en búsqueda de una chica, con la que formar otro círculo, Y así era su vida. Su vida era una vida muy equilibrada, una vida muy tranquila. Necesitaban grandes cerebros, porque no eran gente... O sea, su técnica de supervivencia no era como la del Homo sapiens. El Homo sapiens vivía más abajo, vivía en África, tenía otro sistema, que no es que uno fuera bueno y el otro no. Eran dos sistemas diferentes y los dos eran buenos. El hombre de Neandertal tenía el sistema de que él tenía que hacérselo todo. O sea, se hacía las herramientas, cultivaba, era una persona multifacética, la cual tenía que tener unas capacidades muy elevadas para poder manejar todo, porque tenía que ser autosuficiente. Y el Homo sapiens tenía un cerebro más especializado en tareas multidisciplinares. Por ejemplo, cada individuo se especializaba en una tarea. No quiere decir que tuvieran un cerebro específico para esa tarea, sino que desde pequeños potenciaban sus potencialidades para que cada ser humano tuviera un rol. Los que tenían cierta capacidad ya innata para una cosa, se les potenciaba para que alfareros, en aquella época todavía no, cazadores, fabricantes de herramientas, constructores, eran más nómadas, los sapiens. Iban en busca más del alimento, aunque a veces también se quedaban en el sitio, si era conveniente. Los neandertales eran sedentarios. Solamente se desplazaban por necesidad, en algunos casos. Por eso
normalmente es difícil de encontrar restos de neandertales. Bueno, estos neandertales, con el tiempo, cuando se rompió la barrera, se mezclaron con los sapiens y unas veces hubo conflicto y otras veces no. Pero los neandertales eran muy pocos en relación a los sapiens. Los sapiens tenían su estilo de supervivencia era más tener más gente y más para poder cazar más, para poder protegerse más, tenían que ampliar. Y los neandertales no, eran mucho menos. Su reproducción era mucho más lenta. Entonces, cuando hubo ese confrontamiento, que no fue solamente con una oleada, fueron varias oleadas, pues muchas veces se medio adaptaron, otras veces, pero con el transcurso del tiempo, de los años, al final se fusionaron, quedando hoy en día unos pequeños restos en nosotros de esos neandertales. Y claro, al final resulta que los seres de las estrellas también somos en parte nosotros, porque también llevamos un poco de esos seres. Era su creencia. Hubo también entre ellos un choque de creencias, entre las creencias de los que venían del sur, los sapiens, y las creencias de los neandertales. Gran parte del problema fueron sus creencias. Si no hubiesen tenido creencias, se hubieran adaptado mejor. Pero como unos pensaban en el equilibrio tan exagerado, que era el equilibrio de no moverse, y los otros eran completamente diferentes, más libre albedrío. Si me puedo desplazar allá, ¿por qué no me voy a desplazar? Si me puedo comer 4, ¿por qué me voy a comer 1? Eran así, era un poco más. No quiere decir que unos fueran mejores ni los otros mejores, sino que tenían dos estrategias diferentes. Y hoy en día nosotros a lo mejor tenemos también conflicto por esa genética mezclada. A veces tenemos conflicto con nosotros mismos, a lo mejor también por esa mezcla genética, que a lo mejor a veces nos es útil y a veces nos crea conflicto, porque nos desarrollamos de dos maneras diferentes. Moraleja, pues que la moraleja, pues cada uno que la saque. Bueno, todas estas historias son inventadas y puede que haya algo de realidad o algo de verdad en ellas, pero estas historias son para que cada uno les añada o les quite o las reflexione, se las crea a medias o no se las crea, o pueda sacar sus propias conclusiones. Simplemente son mis ideas y es para compartirlo, por si alguien le puede ayudar a reflexionar sobre algo que tenga en su mente o no sé. Pues bueno, espero que os haya gustado. Bueno, al final, bueno, que no he dicho cómo termina todo. Bueno, al final, Salvador de Bonham sigue viviendo, pero simplemente ahora observa y disfruta. Simplemente. Es lo que hace. Observar y disfrutar. Pues nada, espero que os haya gustado. Vale, pues, un besico.